En el Regnum Christi tenemos la costumbre, la tradición de usar mucho esta advocación mariana. La usamos al inicio de cada actividad, la usamos a cada rato. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Lo de Virgen prudentísima lo tomamos de las letanías lauretanas que rezamos normalmente al final del rosario. Virgen prudentísima. Y entonces sí me ocurrió que podríamos dedicar este retiro para desentrañar un poquito qué significa ese Virgen prudentísima. Primero, qué significa ser prudente y luego cómo María efectivamente vivió la prudencia. Primero, ¿qué significa ser prudente? A veces la idea que nosotros nos podemos hacer de la prudencia, de ser personas prudentes, la persona prudente, instintivamente si tuviéramos que describirla, es la que reflexiona para no meterse en problemas, ¿no? Una persona prudente es una persona que evita meterse en líos porque reflexiona antes. Y por eso, muy unida a esta acepción de la palabra prudencia, a veces pensamos que la persona prudente está muy unida a la persona cobarde, a la persona que le falta coraje, que le falta empuje. Y normalmente es así como usamos la palabra prudencia. Sé prudente, no hagas esto, no vayas a tal lugar. ¿Cómo se te ocurre elegir esa carrera? Te vas a morir de hambre. Sí, prudente significa eso. No te metas por un camino equivocado, no te metas en líos. Cuando la prudencia es muchísimo más grande. La prudencia es la virtud que nos permite discernir en cada situación, en cada circunstancia, lo que conviene hacer, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo, y nos impulsa a hacerlo. Esa es la prudencia, la virtud para encontrar en cada momento lo que tienes que hacer. Por eso fue prudente San Maximiliano María Kolbe cuando entrega su vida en sustitución de la de otro prisionero. Eso es prudencia. Eso es prudencia. Prudencia es lo que hace San Francisco de Asís cuando su padre le dice: pues sigues tu vocación, si sigues tu vocación, te desheredo. ¿Y qué hace San Francisco de Asís? Aquí tienes hasta la ropa. Yo tengo que seguir mi vocación, lo que Dios nuestro Señor me pide. Eso es prudencia. Eso es prudencia. Como les digo, no tiene nada que ver con el miedo, con el no hacer. No, la prudencia en algunos momentos nos puede llevar al heroísmo. Pues sí, cuando eso es lo que Dios nuestro Señor nos pide, eso es prudencia. Como fue prudente el fiat de María. Eso es prudencia. María pensó, reflexionó y luego dijo: que se haga en mí la voluntad del Señor. A pesar de que no sabía muy bien, estaba firmando un cheque en blanco. Pero María sabe a quién le está diciendo su fiat y por eso fue prudente. Y lo mismo en la vida de Jesús. Jesús fue prudente, pero eso no le quitó que a veces tenía que denunciar el pecado, tenía que denunciar lo que estaba bien, incluso sabiendo que eso le iba a acarrear el odio o la persecución de las autoridades. Jesús fue prudente, porque eso era lo justo, eso era lo correcto, eso era lo que había que hacer, eso era lo que agradaba a Dios. Esa es la prudencia. Aristóteles, y después de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino,
define la prudencia como la madre de todas las virtudes. ¿Por qué? Porque no puede haber ninguna virtud si falta la prudencia. No puede haber ninguna virtud. Si tú quieres ser caritativa y no eres prudente, a lo mejor caes en el paternalismo, pero eso no es caridad, porque no estás haciendo el bien a la persona. A lo mejor le estás regalando algo, pero no le estás haciendo el bien. La caridad sin prudencia es paternalismo. El valor sin prudencia es temeridad. La humildad sin prudencia es baja autoestima. Entonces, como ven, no puede haber virtud, ninguna virtud, si falta la prudencia. Por eso elegí este tema, porque es clave en la santidad. No se puede agradar a Dios sin prudencia. A lo mejor tú estás haciendo cosas que en tu intención, en tu imaginación, tú crees que eso es grato a Dios, pero si no es grato a Dios, pues qué desperdicio de tiempo, de energías. Como ven, la prudencia es básica para cualquier virtud. La prudencia es la que nos enseña a compaginar la fortaleza y la mansedumbre. Ok, tengo que ser fuerte, pero al mismo tiempo tengo que ser manso y amable. Tengo que confiar en Dios, pero al mismo tiempo tengo que ponerme las pilas y tengo que trabajar. ¿Dónde está el equilibrio? Yo confío en Dios. Oye, pero ¿ya mandaste tu currículum? No, yo confío en Dios. Eso no es prudencia. Eso no es prudencia. Sí. Eso es presunción, quién sabe lo que sea, pero eso no es prudencia. Entonces, la prudencia, como les digo, es la madre de todas las virtudes. Es una virtud humana, pero que se perfecciona con la gracia santificante, con esa vida de amistad que recibimos desde el momento del bautismo. Esa amistad con Dios va perfeccionando esa virtud humana. Y luego ya, con el don de consejo del Espíritu Santo, esa prudencia pues llega a un grado altísimo. Como les digo, es fundamental, por eso Jesús nos dice, sean prudentes. Es un mandato del Señor, sean prudentes. No queda muy claro por qué dice como las serpientes, eso daría pie para otra predicación. Hay diversas interpretaciones de por qué dice como las serpientes, pero al menos quedémonos con ese mandato. Sean prudentes, sean prudentes. Tenemos que ser prudentes si queremos agradar a Dios, tenemos que ser prudentes si queremos ser santos, tenemos que ser prudentes todavía más si tenemos que aconsejar a los demás. Y todas ustedes tienen que aconsejar a alguien, entonces necesitan la prudencia. Ya les he contado, creo, alguna vez esa anécdota de Santo Tomás de Aquino, cuando le propusieron a varios candidatos para que fueran superiores de conventos. Entonces le presentaron a uno que era muy santo, muy piadoso, rezaba mucho, era un santazo, ¿no? Y luego le presentaron a uno que era una eminencia para los estudios, un gran teólogo, tenía un montón de títulos, y luego le mandaron a una persona que era prudente. Y la respuesta de Santo Tomás fue que el santo rece por nosotros, que el sabio nos dé clases, pero que nos gobierne el prudente. Era prudente Santo Tomás, era inteligente. Bueno, tanto para nuestra vida como para ayudar a los demás necesitamos la prudencia.
requisito para ser prudente. Hemos visto lo que es la prudencia. Segundo, requisitos para ser prudentes. El primer requisito para ser prudente es querer ser bueno. Querer ser bueno, querer el bien, desear el bien. Porque si yo no quiero el bien, eso no va a ser prudencia, va a ser astucia. Es otra cosa muy distinta. A veces los malos también son astutos y a veces los malos también saben calcular las consecuencias de los actos y a veces los malos saben conocer muy bien a las personas para, según eso, tomar las decisiones que les convienen. Pero eso no es prudencia, eso es simplemente astucia. Es otra cosa. Para ser prudentes lo que necesitamos como requisito es querer ser buenos. Querer ser buenos. Y para querer ser buenos tenemos que estar con el corazón desapegado del mal, desapegado del pecado. Porque cuando uno no tiene ese desapego, es muy difícil ser prudente, es muy difícil pensar bien. Hace unas semanas me encontré con un muchacho que llevaba muchísimo tiempo dejando para después la confesión. Era de esos que dicen, no, yo directo con Dios, yo cuando necesito le pido perdón a Dios directamente, yo la confesión no. Y entonces, pero ya se había animado a confesarse. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que te motivó a confesarte? Y él me dijo, mire, la verdad me daba cuenta de que eso del teléfono directo me lo estaba inventando yo solito, simplemente porque me da mucha pena acercarme a la confesión. Me da mucha pena reconocer mi pecado. Y entonces, pues, sacaba argumentos y argumentos y argumentos, porque no quería confesarme, me daba vergüenza. Entonces, para evitar la vergüenza, sacaba argumentos, ¿no? Y eso es muy típico. También una señora también me sacaba muchísimos argumentos por los que no iba a misa el domingo. Y era fecunda en argumentos. Fecunda en argumentos, ¿no? Entonces, ¿qué más le da a Dios que yo vaya otro día o que vaya el domingo? Todos los días tengo muchísimo trabajo. El domingo es mi día de descanso. Si voy a misa, en mi familia se ponen de malas. Lo importante es mantener la unidad y la paz, ¿no? Y sacaba argumentos y argumentos. Pero en el fondo, ¿cuál era la razón? En este caso, flojera. Tenía la costumbre de levantarse a las 11, 12 del mediodía. Entonces, claro, pues no daba tiempo para la misa. Y entonces, como no quería renunciar a un poquito de flojera, empezaba a sacar argumentos. Entonces, requisito fundamental para ser prudente, querer el bien, querer ser bueno. Y para eso estar desapegado. En este caso, estar desapegado de la flojera o estar desapegado de la vanidad. Y cuando uno tiene ese desapego, entonces puede ver con claridad. Como dice Jesús en el Evangelio, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está iluminado, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si la lámpara de tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, si tu corazón está limpio, podrás ver con muchísima más claridad, podrás encontrar con muchísima más facilidad lo que agrada a Dios, lo que es bueno, porque tu corazón está limpio. Tu ojo está iluminado, eso es lo que significa esa imagen de Jesús del ojo iluminado. Que tu corazón es bueno, tu corazón está limpio, tu corazón busca el bien. No busca defender
una vanidad, una pereza. No. Tu corazón busca lo bueno. Y aquí podemos encontrar un grandísimo ejemplo en la Santísima Virgen María. Ella era una mujer enamorada de Dios, que en todo buscaba agradar a Dios nuestro Señor, cuyo único temor era entristecerlo, y por eso ella tiene esa facilidad para encontrar lo que a Dios nuestro Señor le agrada. Y cuando en la Anunciación dice, ¿y cómo será eso? ¿Cómo será eso? María no pregunta eso para buscar una excusa y hacer lo que ella quiere. No, ella quiere entender para mejor hacer lo que a Dios le agrada. Zacarías hizo la misma pregunta. ¿Cómo puede ser posible que mi esposa y yo, que somos viejos, tengamos un hijo? Cuando el ángel le anunció que iba a ser papá, Zacarías hizo esa misma pregunta. ¿Cómo es posible? Pero con otra intención. Mientras que María, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y creo que se puede. O sea, si es la voluntad de Dios, será posible. ¿Pero cómo? Porque yo ya había hecho un voto de virginidad. Yo pensaba que la voluntad de Dios para mí era ser virgen. Entonces, ¿cómo es que ahora Dios me está pidiendo que sea madre? Quiero entender para poder hacerlo, pero no sé cómo se va a compaginar eso. María no es que no crea, no es que desconfíe, es que no sabe cómo y por eso reflexiona, por eso pregunta. Tercera reflexión, tercera idea, ¿cómo ejercitarnos en la prudencia? Me baso en Santo Tomás de Aquino. Él pone varios medios, yo nada más voy a mencionar algunos. Para ejercitarnos en la prudencia, primero, aprender del pasado. Aprender del pasado. Aprender de la vida, de lo que me pasa todos los días. Cuando tengo que tomar una decisión, repasar lo que ya he vivido, repasar situaciones parecidas y aprender. Si en aquella ocasión hice A y me fue así, pues a lo mejor no es conveniente repetir A, ¿sí? Entonces a lo mejor voy a dejar un lado A y voy a hacer B, porque el A no me funcionó para nada y varias veces me pasó. Les cuento un ejemplo. Cuando yo estaba en México, que era formador de legionarios, hubo una vez que recibí un correo electrónico de esos pesaditos, ¿no? Pesaditos, duro, grosero, maleducado, y yo, pues, respondí inmediatamente, parco, pero igualmente directo. No grosero, pero sí durísimo. Me habló duro, le respondí duro. Me habló claro, a mí nadie me gana en claridad. Luego me di cuenta de que este compañero me había escrito su mensaje en un momento difícil. Y yo me arrepentí de haberle hecho más difícil la vida con mi respuesta. Pero esa experiencia me sirvió, porque un par de años recibí un mensaje igual o peor, durísimo. Entonces lo leí y yo dije, por dentro tenía las ganas de, a mí no me ganan en claridad, ¿no? Pero dije, no, ya vi que no. ¿Quién sabe lo que está pasando? ¿Quién sabe en qué situación lo va a leer? No lo voy a responder.
lo marqué como no leído. A los 20 minutos recibo una llamada de teléfono de esa persona que me había escrito y me dice: oiga, padre, ¿recibió un mensaje que le envié hace poquito? Y yo: ¿cuál mensaje? ¿Cuál mensaje? Y me dice: no, qué bueno que no le llegó, qué bueno que no le llegó, ya lo borré, lo pensé mejor, no se preocupe. Y ahora seguimos siendo grandes amigos. Pero quién sabe lo que hubiera pasado si yo le hubiera respondido de la misma forma inmediatamente. Pero uno va aprendiendo, uno va aprendiendo. Antes de tomar una decisión, aprender de la vida, aprender del pasado. Y por eso, en cada momento, cada situación, cada encuentro, cada charla es una oportunidad para ir aprendiendo. Cada éxito y sobre todo cada fracaso es una oportunidad para aprender, sobre todo cada fracaso. Los entrenadores saben que se aprende mucho más de un fracaso que de una victoria. De una victoria todo el mundo la celebra y nadie aprende nada. En cambio, cuando uno ha fracasado en un deporte, en un partido, a ver, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué nos faltó? De los fracasos se aprende mucho. Y entonces, poco a poco, uno va madurando, uno va haciéndose prudente. Y María también en esto es un grandísimo ejemplo. Nos dice el Evangelio que María, después de que Jesús le respondió y ella no entendió nada, dice el Evangelio que María guardaba todas estas cosas y les daba vueltas en su corazón. María, en primer lugar, captaba. Después guardaba y después reflexionaba. Ahí está el secreto. Si uno capta, si uno se entera, si uno está atento, después de una conversación, me quedo con lo que he aprendido de esta persona. Qué bonito testimonio, qué bonita lección. Y voy aprendiendo de todas las personas con las que me encuentro. Familiares, amigos, desconocidos, un podcast. Voy aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Lo atesoro y luego le doy vueltas, lo reflexiono. Entonces, a la hora en que me encuentro de que tengo que tomar una decisión, tengo un montón de lecciones, tengo un bagaje de experiencia que me permite decidir: no, aquí calla, no, aquí actúa, aquí tienes que ser firme, aquí tienes que ser rápido, aquí tienes que ser amable, aquí tienes que ser empático. Pero todo eso es fruto de aprender del pasado. Segundo, analizar bien la situación presente. Cuando tengo que tomar una decisión, analizar bien todos los datos para poder tomar la decisión adecuada sin dejarme llevar por el impulso, por la pasión del momento, por mis simpatías o antipatías, sino encontrar objetivamente cuál es la situación y qué me conviene hacer. Primero, no precipitarme, no actuar por impulsos. Hay un refrán que me gustó, dice: si estás feliz, no prometas nada. Si estás triste, no tomes decisiones. Y si estás enojado, no respondas. Mucha sabiduría hay ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces el impulso, la prisa, la antipatía, el coraje, no me permite ver. A ver, me está faltando al respeto, pero claro que esta persona no está en sus cabales, pobrecilla.
Mejor me voy a hacer el sueco, como si no pasara nada. Ya se le pasará, sí. Pero no precipitarse, no actuar por impulsos. Tercero, prever las consecuencias futuras de esa acción. ¿Qué es lo que puede pasar si yo tomo esta decisión? ¿Qué es lo que puede pasar si yo tomo esta otra? Claro, eso lleva tiempo, Por eso una persona prudente se caracteriza por ser una persona calmada. Uno no puede ser impulsivo y prudente. Si eres impulsivo, a cada rato vas a meter la pata. Y si aciertas, va a ser por casualidad muchas veces. ¿No? Para ser prudente, eso, calma. Y para ser personas calmadas tenemos que ser personas reflexivas, silenciosas. Y solamente así tendremos tiempo para reflexionar. Como la Santísima Virgen después de la Anunciación no salió corriendo a anunciarlo a todas sus amigas. Y nadie la había prohibido, ¿eh? No es que el ángel le dijera, oye, esto que hemos dicho, que quede entre nosotros. No, el ángel no le dijo nada. Pero María intuyó que no era prudente. Era difícil de entender, era difícil de explicar que la fuerza del Altísimo, el poder del Altísimo le iba a cubrir con su sombra. ¿Quién le iba a entender eso, no? Ni el mismo José. Por supuesto que María se planteaba, bueno, ¿y qué le digo a José? José va a sospechar de mí, José va a verme embarazada. ¿Qué va a pensar? Y María seguramente empezó a ver cuáles serían las consecuencias de hablar, cuáles serían las consecuencias de callar. No, demasiado riesgo en hablar. Mejor me callo. Si Dios ya me lo contó a mí, Él ya se encargará seguramente de contárselo a José. Pero veo demasiado arriesgado, demasiado imprudente comentar esto. En cambio, el ángel tampoco le dijo, oye, ve a cuidar a tu prima. No. Pero María captó, mi prima está embarazada. Ahí, ¿qué fue lo que hizo? Rápido, dice el Evangelio. Con presteza salió corriendo a cuidar a su prima, Santa Isabel. ¿Por qué? Porque ahí la prudencia le decía, esto es lo correcto, esto es lo que tienes que hacer, tienes que ayudar a tu prima. Venga, rápido. Y no se lo tuvo que pensar 2 veces, porque vio rápido que era lo correcto, lo que agradaba a Dios y salió corriendo. Porque en algunos casos tampoco hay que eternizarse en el discernimiento, ¿no? Cuarto, tener la humildad para pedir consejo. Tener la humildad para pedir consejo. No ser de las personas que dicen, yo ya me lo puedo, yo ya me lo sé, a mí nadie me lo tiene que recordar, yo ya eso lo estudié. No ser de esas personas. Ser personas que siempre están buscando aprender. El que se cree experto fácilmente comete errores. El que se cree que ya lo sabe es el que más fácilmente puede cometer errores. Los médicos novatos son los que están más atentos al proceso. Difícilmente cometen errores. Es más fácil que cometa un error un médico después de mucho tiempo. Lo mismo nos pasa a los sacerdotes. Un compañero me decía que ha cometido más errores ya de sacerdote mayor que de sacerdote jovenzuelo. Porque de sacerdote jovenzuelo todo lo preguntaba, todo dudaba y entonces preguntaba a los
veteranos, oye, me encuentro en esta situación. Entonces, ha cometido más errores de grande que de joven, por eso, por falta de humildad. Humildad también para preguntar. Humildad para preguntar no solamente a personas que piensan como tú, porque muchas veces preguntamos a la amiga o a veces preguntamos a personas eso que nos quieren. No, conviene preguntar a gente eso que no tiene un vínculo afectivo contigo, que te puede llevar la contraria tranquilamente. A esas personas es a las que hay que preguntar. Claro, que vean sensatas, ¿no? No solamente que piensen diversos, sino también eso. Esta persona me parece prudente, en muchas cosas no piensa como yo, no es como yo, no tiene la personalidad mía, no va a tener miedo de decirme la verdad, pero, a ver, ¿qué puedo aprender? En conclusión, María no siempre entendía cuál era la voluntad de Dios. Eso es algo muy bonito en el Evangelio. Y se ve a cada rato que María muchas veces no entendía. Ante el ángel, dice el Evangelio que María se turbó ante el saludo del ángel y se preguntaba, ¿y eso qué significa? María se turbó. Y luego dice San Lucas, sus padres estaban admirados de lo que se decía de él. Y después, cuando pierden a Jesús en el templo, bueno, no lo pierden, Jesús se queda, ¿no? Sin avisarles. Y María le dice, ¿pero por qué has hecho esto? Tu padre y yo llevábamos varios días angustiados buscándote. ¿Por qué has hecho esto? Y la respuesta de Jesús, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía ocuparme de las cosas de mi padre? María no entendió. Y dice el Evangelio, María no comprendió las palabras de su hijo, pero las guardó y se quedó reflexionando. Entonces, aprendamos de María a ser prudentes, aprendamos de María a buscar con pasión, con anhelo, agradar a Dios, amar a Dios, sacarle una sonrisa a Dios nuestro Señor, porque la prudencia es eso. Yo quiero ser prudente para sacarle siempre y en todo momento una sonrisa a Dios nuestro Señor. Que Dios nuestro Señor esté contento conmigo hasta en lo más pequeñito. Eso es lo que nosotros queremos decir cuando le decimos Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que ella nos conceda ser prudentes para, como ella también, poder agradar a Dios nuestro Señor en todo. Que así sea.